Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy comenzamos con la unidad 4. Voy a seguir con el mismo apunte en el sentido de usar el mismo archivo. Clase unidad 3, vamos a continuar aquí con la unidad 4, que es sobre cuadriláteros. ¿Ya? Y lo primero que haremos es definir, o sea, un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Por tanto, tiene 4 vértices y cuatro ángulos interiores. Pero, ¿qué debemos decir sobre los cuadriláteros? Cuadrilátero. O sea, a su vez, cada cuadrilátero tiene dos diagonales. Estas son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Dos vértices no consecutivos. Eh, se dividen en dos grandes grupos. Los paralelogramos y los no paralelogramos. Entre o mejor dicho, los paralelogramos son cuadriláteros en, en los cuales sus lados opuestos son paralelos. Entre ellos tenemos cuáles son los tipos de paralelogramo. Bueno, voy a comenzar con el romboide. ¿Por qué? Porque el romboide tiene sus lados paralelos congruentes, sus lados opuestos paralelos. ¿Ya? Tiene sus lados paralelos opuestos. O sea, sus lados opuestos paralelos. Sus ángulos miden o son oblicuos, por decirlo de una forma, en ese fondo que pueden ser perpendiculares o no, pueden ser ángulos rectos o no. Sus diagonales son distintas y oblicuas. Entonces, ¿cuál es un rombo? Archivo, herramientas, algo pasa, Nicolás.
Entonces, lo que necesitamos son puntos, rectas que sean paralelas. Por ejemplo, aquí tenemos rectas paralelas. Luego si tenemos, por ejemplo, esta recta, construimos su respectiva paralela. Vamos a tener los 4 puntitos de nuestro romboide. Entonces este objeto va a ser invisible, invisible. Así que ahora sí podemos dibujar el romboide. Lo vamos a dibujar así. Entonces, lo llevamos a este romboide. Hay alguien que menciona algo en el chat. El chat dice, profe, se ve el Word. Profe, se ve el Word y creo que está en GeoGebra. Ah, eso es porque no compartí mi pantalla completa. Bueno, estaba mostrando. Aquí tengo un romboide. ¿Ya? Este romboide se hace con estas rectas que son paralelas. Esas dos rectas son paralelas. De la misma forma que estas dos rectas son paralelas. Así tenemos nuestro romboide. Segundo, algo me faltó mencionar, o sea, dibujar en el romboide. El tema de las diagonales. Fíjense que las diagonales de este romboide no forman un ángulo recto. Y no miden lo mismo. ¿Cómo puedo saber si miden lo mismo o no? Con la herramienta del compás de GeoGebra. Por ejemplo, esta distancia, ya la tengo aquí en el compás, me doy cuenta que no es la misma. Entonces, ahora sí, nos podemos llevar el romboide. El rombo. Vamos a ir agregando propiedades a a las distintas figuras, porque tiene, ¿cómo era que no quería esto? El rombo tiene sus lados opuestos, paralelos, sus ángulos oblicuos, pero los lados que son opuestos, paralelos, sus lados opuestos paralelos, son congruentes. ¿Ya? Los ángulos son oblicuos, ¿ya? Y sus diagonales son congruentes. Las diagonales del rombo miden lo mismo. Son congruentes y oblicuos. Y perpendiculares. Perpendiculares.
Entonces, el desafío será cómo vamos a dibujar, usando esta herramienta de GeoGebra, un rombo. Necesitamos un par de puntos. Esos 2 puntos, por ejemplo. Y a su vez necesitamos asegurarnos de conservar las distancias. Por ejemplo, este puntito de acá está a la misma distancia de los dos. Entonces necesito otro punto por acá que esté a la misma distancia de los dos. Aquí lo tengo. Entonces, este segmento, o sea, este polígono, es un rombo. Y ahora puedo prescindir de, no de los segmentos, sí de las circunferencias. Así que donde mueva, por ejemplo acá, siempre me dirán lo mismo. Entonces, las diagonales del rombo son perpendiculares, pero no son congruentes. Ahí hay un error. No son para nada congruentes. Entonces, vamos a cambiar esto. Son perpendiculares. Entonces, ahora nos traemos este dibujito. Tenemos nuestro rombito. Luego, el rectángulo tiene lados opuestos, congruentes y paralelos. ¿Ya? Los ángulos son rectos. Sus diagonales son congruentes y oblicuas. Sus diagonales. Dibujar un rectángulo es mucho más sencillo. Necesito 2 puntitos. La recta que los une. Y vamos a hacer primero la perpendicular. La perpendicular acá. Y la paralela. Entonces ya con eso formamos el rectángulo. Entonces, las diagonales del rectángulo son congruentes. Es lo mismo. Es fácil de demostrar eso porque tengo un cateto y otro cateto congruente. Esos 2 triángulos son congruentes. Y no son perpendiculares, son oblicuas. Entonces nos llevamos nuestro... Por último, dentro de los paralelogramos está el cuadrado. Podríamos decir que el cuadrado es un rectángulo con todos sus lados congruentes. ¿Ya? Sus diagonales
son congruentes y perpendiculares. Entonces habría que asegurarse de esto. Bueno, en realidad, GeoGebra nos construye polígonos regulares. Y sus diagonales son congruentes y perpendiculares. Eso respecto a los paralelogramos. ¿Ya? En cambio, los no paralelogramos son polígonos. Mira, Muñoz ha ingresado. Son polígonos. Los no paralelogramos son polígonos que tienen al menos un par de lados opuestos no paralelos. Entre ellos tenemos, primero, al trapecio, que tiene un par de lados paralelos y el otro no paralelo. Entre los trapecios tenemos tres tipos. ¿Cuáles son estos trapecios? El primero es el trapecio isósceles. Los lados no paralelos son congruentes. Veamos. Para el trapecio entonces solamente necesitamos una recta y su respectiva paralela. Entonces, este polígono, un trapecio. Ahora, ¿cómo hacemos un trapecio isósceles? Estos dos lados tienen que ser congruentes. Este que es el C y este que es el C1, el B. T47, T46, T44. Ahí los tenemos virtualmente congruentes. Entonces, tenemos un trapecio isósceles. Vamos a saltarnos la página aquí para... Entonces, este es el primero. El segundo es el trapecio escaleno. Sus lados no paralelos son distintos. Vamos a este un poquito más. Tendremos un trapecio escaleno.
Por último, el trapecio rectángulo. Uno de sus ángulos es rectángulo. Uno de esos ángulos. Entonces, vamos a construir desde cero esto. Que necesitamos la paralela, evidentemente, y una perpendicular a la paralela. Teniendo este puntito de aquí y otro por acá. Bueno, evidentemente, si uno de sus lados es rectángulo, el que está opuesto a él, el que está continuo, lo será. Al ser estos dos lados paralelos. Tenemos entonces todos los tipos de trapecios, son tres: rectángulo, isósceles y escaleno. Por último, el último tipo de polígono, de cuadrilátero, es el trapezoide. Sus lados no son paralelos. En realidad, todos sus lados no son paralelos. Todos sus lados no son paralelos. No es tan fácil construir una figura en la que nos aseguremos que todos sus lados no son paralelos, pero hay una forma bien sencilla, que es con la semirrecta. Aquí tengo ya dos lados opuestos que no son paralelos. Dos lados opuestos que no son paralelos. Entonces esta intersección determina un trapezoide. Entonces, no lo queremos ver, no lo queremos ver, no lo queremos ver. No lo... Así que tenemos nuestro trapezoide. Resumiendo, los cuadriláteros son polígonos que tienen cuatro lados. Nos interesa también el estudio de sus diagonales, que son segmentos que unen dos lados no consecutivos, dos vértices no consecutivos. Se dividen en dos grandes grupos, los paralelogramos y los no paralelogramos. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen lados opuestos paralelos. Y teníamos el rombo, el romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. A su vez, los no paralelogramos basta con que un par de lados no sea paralelos para que ya sea un no paralelogramo. Entre ellos tenemos el trapecio, que tiene un par de lados paralelos y los otros no. Y entre los trapecios teníamos tres tipos: los isósceles, escalenos y rectángulos. Y finalmente el trapezoide, que no tiene ninguna de las propiedades anteriores. Profe, ¿Sí? me queda una duda. ¿Qué significaba que los ángulos fueran oblicuos? Que no sean rectos. Ya, Por ejemplo, aquí tengo un ángulo oblicuo y aquí también. Uno es agudo y el otro es obtuso, pero no son rectos. Hay una serie de propiedades y teoremas
que yo les sugiero que las demuestren, o sea, que las piensen, que las trabajen a modo de ejercicio, son las siguientes. Propiedades y teoremas de estos polígonos. Las medidas de los ángulos interiores de un cuadrilátero, el ángulo interior de un cuadrilátero, suman 360 grados. Las diagonales de un paralelogramo lo dividen en dos triángulos congruentes. Dos triángulos congruentes. Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Cuando hay que demostrar congruencia, lo mejor es utilizar criterios de congruencia para triángulos. Si en un cuadrilátero sus lados opuestos son congruentes, entonces es un paralelogramo. Es el recíproco del anterior. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Y el recíproco es si en un cuadrilátero sus ángulos opuestos son congruentes, entonces es un paralelogramo. Entonces es un paralelogramo. 7. Si un cuadrilátero tiene dos lados congruentes y paralelos, dos lados congruentes y paralelos, entonces es un paralelogramo. Este es muy interesante. El 8 dice que las diagonales de un paralelogramo se dimidian. ¿Qué significa se dimidian? Se intersecan en el punto medio. En palabras coloquiales, se dividen a la mitad, justo a la mitad, el uno y el otro. El recíproco es que si en un cuadrilátero las diagonales se dimidian, entonces es un paralelogramo. Bueno, habíamos dicho que las diagonales de un rectángulo son congruentes. Si un cuadrilátero tiene sus diagonales congruentes, se dimidian, entonces es un rectángulo. Miren, antes de seguir quiero mostrar un poquito, por ejemplo, esto. Voy a copiar esto
Me lo voy a llevar a GeoGebra para que entendamos a qué se refiere esto. Voy a pegar ese texto. Ya. Si un cuadrilátero sus diagonales son congruentes y se dividen, entonces es un rectángulo. Voy a crear dos diagonales que sean congruentes y que se dividen. ¿Ya? Ahí tengo una diagonal. Voy a buscar el punto medio de esta diagonal. Y voy a buscar también, mediante circunferencias, por acá tengo todos los puntos. Por ejemplo, con esto obtengo el otro puntito. Entonces, ¿qué construí aquí? Dos diagonales que se intersectan justo en la mitad y que se dividen. O sea, y que son congruentes. Aquí, o sea, antes de construir el cuadrilátero, construir sus diagonales, siguiendo estas indicaciones, de que sean congruentes y que se dividan a la mitad. Me dice, entonces es un rectángulo. Construyamos el polígono, a ver qué nos sale. Justo nos sale un rectángulo. ¿Será siempre un rectángulo? Veamos. Sí, es un rectángulo. ¿Cómo asegurarme que sea un rectángulo? Tiene que tener ángulos rectos. Entonces veamos, por ejemplo, este ángulo y este ángulo. Veamos si siempre son rectos. Sí, siempre son rectos. Entonces es cierto. Si un cuadrilátero tiene sus diagonales congruentes y se dividen, entonces es un rectángulo. Aquí hemos verificado de alguna forma el teorema. Lo que se pide es que usted lo demuestre. Sigamos. 12. Las diagonales de un cuadrado son perpendiculares. Las diagonales de un rombo son perpendiculares. Si las diagonales de un cuadrilátero son perpendiculares, cuadrilátero perpendiculares, y se dividen, a ver, un segundo, chicos.
De vuelta, chicos, disculpen la interrupción. Estaba en que si las diagonales de un cuadrilátero son perpendiculares y se dividen, entonces es un paralelogramo equilátero, es decir, un rombo o cuadrado. Bueno, esos son paralelogramos. 15. Si las diagonales de un paralelogramo son perpendiculares, se dividen y son congruentes, entonces es un cuadrado. Es un cuadrado. 16. 16. Las diagonales de un paralelogramo equilátero bisectan los ángulos cuyos vértices unen. Esto no es tan fácil de entender. Las diagonales de un paralelogramo equilátero bisectan los ángulos de los vértices que unen. ¿Qué significa bisectan? Que dividen a la mitad o que son bisectrices. Mire, en el caso de un rombo, vamos a dibujar un rombo, como lo habíamos dibujado anteriormente. Por ejemplo, ahí. En realidad este puntito no necesariamente tiene que estar ahí, puede estar por acá. Y a partir de él, ahora podemos sacar las circunferencias, el primer segmento, y tenemos nuestro rombito. Este rombito mucho más general que el primero que hice, porque se mueve de esa forma y también se mueve de esta forma. Entonces las diagonales de estos paralelogramos bisectan los ángulos de cuyo vértice unen, ¿ya? Por ejemplo, este es uno de los ángulos y este es uno de los ángulos. Y fíjense que los dos ángulos miden 61,05. Y si muevo, esto siempre van a dividir en dos partes iguales. A eso se refiere esta propiedad, o este teorema. Si la diagonal de un paralelogramo bisecta y aquí siempre me pone biseca. Bueno, biseca los ángulos de los vértices que une, entonces es un paralelogramo equilátero. (18) Las diagonales de un rectángulo son oblicuas, ¿ya? Son no rectas. Las diagonales de un romboide son oblicuas.
los ángulos basales de un trapecio isósceles son congruentes. También las diagonales de un trapecio isósceles son congruentes. La mediana es recordemos que es un segmento que une los puntos medios de dos lados opuestos. ¿Por qué me marca segment? Es paralela a los otros dos lados. La mediana de un trapecio es paralela a los otros dos lados. Ahora, la mediana de un trapecio que une los lados no paralelos. Voy a complicar un poquito menos con los dibujitos. Voy a ocupar la cuadrícula aquí para... Por ejemplo, con este trapecio, la mediana, es decir, buscamos los puntos medios de este segmento. Lo unimos. Obtendremos un segmento que es paralelo a estos dos. ¿Ya? A eso se refiere esta propiedad. Y por último, la mediana de un trapecio entre los lados no paralelos es igual a la semisuma de los lados paralelos. Es decir, ¿cómo obtengo esta medida? Sumo el lado de arriba, el lado de abajo y los divido por 2. El promedio, la semisuma. Quisiera, con respecto a los contenidos de hoy día, vamos a llegar hasta aquí, hasta estas propiedades, porque quisiera que nos tomáramos los últimos minutitos de clase para avanzar un poco con lo que habíamos trabajado con GeoGebra. Nos faltan 2 notas de taller, entonces es necesario que realicemos talleres semanales. Pero para dejar que esto sea un poquito más sencillo para ustedes, y también para mí, para la corrección, los talleres de aquí en adelante van a ser grupales, ¿ya? Pueden formar grupos de máximo 4 compañeros o compañeras, máximo 4 compañeros o compañeras. No, significa que pueden trabajar 1, 2 o 3. Porfa, nadie pregunte, profe, ¿podemos ser de a 5? Aunque si lo hace, el karma hará que cuando usted esté en clase después en unos años más y diga, formen parejas a sus estudiantes, le van a decir, ¿podemos ser de a 3? Y ahí, en ese momento, usted se va a acordar de su profesor Gabriel. El profe lo dijo. No, pero formen grupos de 4 máximo para los talleres, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer esta semana? Vamos a trabajar con las condiciones para que aparezcan y desaparezcan objetos de las casillas de control, ¿ya? Una casilla de control, fíjense, lo que hace es, bueno, me pide un rótulo, un nombre, ¿ya? Le voy a poner paso 1. Y me pide que le dé objetos, pero yo no tengo ningún objeto anclado. Entonces, antes de hacer la casilla de control, necesito tener objetos. Por ejemplo,
un polígono, una circunferencia, un texto. Hola, soy un texto. Y después yo puedo hacer la casilla de control. Por ejemplo, casilla de control la vamos a poner casilla 1. Y le vamos a anclar el pentágono, el polígono, y le vamos a anclar el texto. ¿Qué significa? Que ahora si yo hago clic en la casilla, desaparece el interior del polígono y desaparece el texto. Vamos a hacer el texto un poquito más grande. ¿Ya? Si hago otra casilla, y ahora a esta casilla le vamos a anclar los puntitos, todos los puntitos del pentágono. 2, 3, 4 y 5. Y le vamos a anclar también los segmentos. También le vamos a esos. Ahora, esta casilla que apareció ahí con la letra H, porque no le puse nada, por tanto le pone una letra consecutiva, maneja los segmentos y ¿sí? Por último, una tercera casilla a la que le vamos a anclar, le vamos a poner aquí casilla 3. Y a ella le vamos a anclar la circunferencia. Entonces, no marca los puntitos. Entonces yo quiero que estos puntitos también desaparezcan junto con la circunferencia. Entonces esta casilla, fíjense, es el valor i. Cuando está marcada dice true, de verdad, verdadero. Cuando está demarcada dice false, de falso. ¿Ya? Entonces me voy a ir, por ejemplo, a este punto. Propiedades. Y en las propiedades de este punto, en avanzado, está esta condición para mostrar el objeto que ya la habíamos trabajado, en la que le poníamos condiciones lógicas, por ejemplo, de que cierto valor sea mayor, igual, menor, igual. Pero ahora le vamos a poner de que la casilla i sea igual a verdadero. Le ponemos igual, igual. Ah, pero escribí TUE. Y esto es con R. Ahora, este punto depende de la casilla. Lo mismo vamos a hacer con este. De que i sea igual, igual a verdadero. Ahora, depende de i. Y vamos a hacer una última casilla, que le vamos a poner casilla jefe, casilla jefa. Porque esta casilla, lo que le vamos a anclar son los valores lógicos, es decir, las casillas anteriores. El valor lógico G, el valor lógico H y el valor lógico I, aplicar. Entonces, si esta casilla está demarcada, desaparecen los valores lógicos. ¿Ya? Así que, ¿de qué se va a tratar este taller? El taller de esta semana, a partir de esto. Usted va a construir una demostración que ya haya hecho, puede sacar inclusive una demostración de los apuntes, de algunos de los teoremas que ya hemos hecho, algunos de estos 23 teoremas que acabamos de ver, ustedes como grupo van a escoger una demostración, la van a escribir, o sea, la van a hacer y la van a mostrar en GeoGebra. Todos los pasos de la demostración van a ir por casillas, de tal forma que yo pueda ir viendo paso por paso la demostración. El paso 1 sea el polígono tanto, sea el triángulo tanto. Paso 2, sean los puntos tanto, estos puntos son, no sé, congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Y van mostrando esa demostración, o sea, van haciendo esa demostración por casillas. Yo debo ir mirando la demostración por casillas. No sé si hay alguna duda. Pregunta.
con respecto a este taller, que sería el taller, taller 4 ya. Al parecer hay una pregunta. ¿Para cuándo es? Bueno, una semana de plazo, ya que es en grupo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted está trabajando con algún compañero o compañera más, puede, por ejemplo, decir uno, yo me dedico a hacer la demostración, otro se dedicará a construirla en GeoGebra. Profe, si ocupamos un texto o una imagen ligado a este, sería uno casilla o dos. No entiendo la pregunta, Vicente. Profe, si ocupamos un texto y una imagen ligado a este. Ah, tú puedes hacer, por ejemplo, ya. Vamos a suponer que construimos la demostración. Y lo primero que quiero mostrar es una imagen, por ejemplo, un triángulo y un texto. ¿Ya? Sea el triángulo ABC de la imagen. Y yo quiero que todo eso aparezca al mismo tiempo. Porque todo parte de un mismo paso. Todo parte de un mismo paso. Entonces puedo hacer una casilla, ya, digamos, paso 1, que tenga todos los puntos, todos los segmentos, y además el texto. Y que aparezca todo juntito. No sé si eso responde su pregunta. Sí, profe. A esto me refiero. Puede ser así. Sí. Para que tengan la menor cantidad de pasos. ¿Ya? Esa es la idea del taller. Entonces yo lo voy a dejar inmediatamente ahora, una vez que termine la clase, voy a armar la tarea en el aula virtual con una semana de plazo, y como siempre, si el plazo es el próximo lunes, que es 29, hasta las 23:59, usted igual va a tener hasta el jueves 2 para subir la tarea. ¿Ya? Sería eso por esta semana, chicos. Se cuidan, se portan bien. Un abrazo. Nos estamos viendo mañana, por hoy. Mañana, un poquito más tarde. Adiós. Chao, profe, cuídese.